Buenos días, queridos hermanos. Una vez más tenemos el privilegio de estar juntos en esta clase de escuela dominical. Le damos gracias a Dios y sean todos bienvenidos a este tiempo. Bien, hermanos, vamos a comenzar y lo haremos con una oración. Bendito Dios, agradecemos tu misericordia, tu cuidado, tu protección y tu gracia, Señor. En esta hora, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude grabando las enseñanzas para este tiempo y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Sé tú, por favor, con nosotros, Padre Santo. Bendice a todos mis hermanos que hoy están dando este tiempo, Padre, para poder aprender, para poder crecer en gracia y también en conocimiento contigo, Padre. Gracias te damos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, nuestra clase es la continuación de la clase anterior que nos dio nuestro maestro Juanito y se llama Mira su progreso y siga la meta. Y dijimos que medir quiere decir una evaluación, que el punto del progreso habla de crecimiento, el seguir habla de acción y la meta habla de un propósito. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esto. El crecimiento del cristiano es un proceso donde el Espíritu Santo va a moldear el carácter y la mente de Cristo en nosotros. Bien, hermanos, la transformación y el crecimiento de un creyente incluye la mente, que tiene que ver con los principios y los valores, la voluntad, que tiene que ver con las decisiones, y el cuerpo, que tiene que ver con las acciones y con el servicio. Todo esto, amados hermanitas, es que necesitamos nosotros saber que todo esto es un crecimiento integral. Muy bien. La segunda parte nos habla acerca de cómo vamos a tener este crecimiento. Y aquí nos dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esto también tenemos que ver que solos no podemos. Esto es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor y tiene que ver con un deseo, ¿verdad? Dios pone y produce en nosotros su querer como el hacer, es decir, el deseo, pero también la capacidad de hacerlo. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo y modelo. Dice también la lectura que debemos tener es Gálatas 5:1, donde nosotros nos vamos a apoyar. Y es ahí donde dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a esclavitud. Entonces, para ser verdaderamente libres, nosotros tenemos que identificar las áreas que son, podemos decir, como ataduras para el crecimiento, que no nos permiten crecer. Bien, hermanos, también vamos a ver ahora que según el escritor de un libro que se llama La mente de Cristo, tenemos áreas mentales y estas se dividen unas en neutras y la otra en dañinas. Las áreas neutras son las que pueden ser transformadas y cambiadas para la gloria de Dios, y las áreas dañinas son aquellas que tienen que ser erradicadas. Y ahora nos vamos a referir especialmente a las áreas neutras o neutrales. Y estas dijimos que son aquellas que deben ser transformadas y restauradas. Muy bien, tenemos como la primera las costumbres. Las costumbres son aquellas cosas que nosotros hacemos con frecuencia. También conocemos a través de la palabra que Jesucristo tenía costumbres. Tenía costumbre de orar, de alejarse a lugares desiertos, levantarse muy de mañana. También tenía costumbre de congregarse. Así también nosotros tenemos costumbres que son correctas, pero otras que no lo son tanto. A veces nosotros tenemos costumbre de que el domingo lo dedicamos a las visitas, a la familia, y no es que esté mal, pero sí debemos nosotros ir acomodando y ordenando aquellas cosas que son correctas y aquellas cosas que no. A veces tenemos diferentes cosas que realizamos, como ir a jugar, los partidos, ¿verdad?, de fútbol que muchas veces se dan en domingo. Entonces nosotros tenemos que
ponerlas delante del Señor para saber qué es lo correcto y qué no, para saber que esas áreas también deben ser transformadas. La otra es las pasiones y las lealtades, es lo que nosotros defendemos. También esa parte es algo muy importante. ¿Cuál es nuestra primera lealtad? Debe ser hacia Dios. Muchas veces nosotros amamos a la familia, a los hijos, al esposo, y eso es bueno. Pero también debemos saber cuál es el orden. Debemos saber que primero, dice el Señor, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nos habla de un orden. También debemos de aprender a saber defender la fe que profesamos, no solo con las palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Además de las relaciones, también es importante que las relaciones sean puestas delante de Dios. Debemos saber que nosotros también debemos servir al Señor. Tenemos que tener la fuerza, tenemos que tener el tiempo para hacerlo. Y esta nos habla de las relaciones y que son muy importantes porque dice el Señor que cómo podríamos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano que lo vemos. Entonces las relaciones entre la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, los hermanos son también importantes. Otra de ellas son los prejuicios, son aquellas ideas preconcebidas que nosotros tenemos. Muchas veces asistimos a la iglesia, a la escuela dominical, con ciertas ideas que ya tenemos en la mente y que difícilmente son cambiadas. Entonces es importante que nosotros veamos que las funciones, por ejemplo, dentro del matrimonio, a nosotras las mujeres, como ser personas que deben respetar, de valorar al marido, y los varones que deben amar y deben de tratar con mucho más cuidado a la esposa, a los hijos. Entonces, también ese tipo de cosas debemos de ver cuáles son nuestros conceptos que tenemos de Dios, de la familia, de la iglesia, del liderazgo, y si no son los correctos, pues entonces también debemos pedirle al Señor que nos ayude. También están las ambiciones, que son los propósitos y las esperanzas o los sueños que nosotros tenemos. Es importante tener esas metas, ¿verdad? Esas guías para nosotros. Dijimos que no deben estar influenciadas por el egoísmo o por el orgullo. Entonces, estas áreas de las ambiciones también es importante que las pongamos delante de Dios para que Él nos ayude y nosotros sepamos qué es lo correcto y lo que no. También la otra área son los deberes y las deudas. Aquí nosotros, cuando tenemos demasiadas deudas, cuando no hemos sido buenos administradores, puede llegar a esclavizarnos. De tal modo que no nos permite asistir a la iglesia, no nos permite orar, no nos permite leer su palabra, estar en las predicaciones, el servicio, ¿verdad? Porque estamos tan llenos de deudas. Entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor la provisión, pero también una buena administración. Y acerca de los deberes, bueno, Jesucristo mismo decía, él tenía una frase donde decía: me es necesario pasar por tal lugar o hacer tal cosa. Ese es un deber. El deber del Señor Jesucristo siempre estuvo enfocado en el propósito de Dios, y él tuvo una obediencia perfecta. Pero él siempre estaba lleno de la palabra, estaba orando, estaba en el servicio. Y también, en el caso de nosotros, buscamos el consejo sabio. Nuestro Señor Jesucristo se acercaba a su Padre para saber qué era o cómo era lo que Él debía de hacer siempre. Entonces, amados hermanos, es eso necesario, que nosotros, cuando servimos en la iglesia, procuremos estar enfocados en los dones. Que no es que digamos sí a todo, porque luego nos agobiamos, pero sí es importante que trabajemos. Y por último, en estas áreas mentales tenemos lo que son las áreas dañinas. Son aquellas en las cuales necesitamos nosotros erradicarlas. Y aquí viene el temor. No es el temor en cuanto a la reverencia a Dios, ni es el temor natural que podemos tener para alejarnos de los peligros, sino es un temor que nos limita. Es un temor que se origina en la falta de confianza en Dios.
Y esto es, por ejemplo, cuando somos muy tímidos, cuando hay una baja autoestima, cuando tenemos el temor de no ser aceptados o no ser capaces de hacer las cosas. Entonces, todas este tipo de situaciones nosotros también tenemos que trabajarlas con la ayuda de Dios. Esto se da más en las personas que han sufrido violencia, que han sufrido abuso o que han sufrido abandono. Esta área está muy dañada, sin embargo, Dios nos puede restaurar, nos puede ayudar, pero sí este temor es algo importante para erradicarlo de nosotros. El otra área también son las debilidades. Hay debilidades propias del ser humano. Nosotros no podemos hacerlo todo, pero sí podemos buscar al Señor. Y muchas veces esas áreas donde estamos fallando nos desaniman, pero ello también puede llevarnos a frenar nuestro crecimiento. Debemos buscar la ayuda de Dios, como por ejemplo cuando Moisés decía, yo no puedo hacer esto porque soy tartamudo. Sin embargo, dice 2 de Corintios 12, 9 y 10, que en nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. Así que echemos mano de los recursos que Dios nos está dando para vencer todo este tipo de situaciones, amados hermanos. La última área que nosotros vamos a ver es el área de las ofensas y de los rencores. También son situaciones que nosotros debemos resolver. No pueden ser parte de la vida de un cristiano el tener rencores o tener amargura. Todos nosotros somos ofendidos en diversas formas, y en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, no sé, en todos tantos lugares. Pero nosotros debemos ejercitar el perdón. Debemos nosotros recordar que nosotros también fallamos. Entonces, así como el Señor nos perdona, nosotros también debemos perdonar y liberarnos de todo rencor y de toda amargura para poder tener una vida libre, ¿verdad? Mantenernos en la libertad en que Cristo nos ha llamado, y también con ello debemos buscar la reconciliación. Es importante que nosotros sanemos todas estas áreas de nuestra vida. Y ya por último tenemos lo que es nuestra meta. Nuestra meta es ser como Cristo, y nuestra función dentro de este proceso de ser como Cristo es rendir nuestra voluntad. Estar disponibles, estar dispuestos para que todos los recursos que el Señor nos ha dado, nosotros los podamos poner en práctica. Es importante que aprendamos a pensar como cristianos, que aprendamos a resolver las cosas como lo que somos, como cristianos, y a vivir de acuerdo a eso. Dice 1 Corintios 2:6 que el que dice que está en el camino, el que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Estamos parafraseando. Eso es muy importante, aprender a hacerlo. Así que, amados hermanos, esta es nuestra clase de este día, y regresamos a que el título es Mira su progreso y siga a la meta. Una evaluación continua de nuestra vida cristiana, progreso, crecimiento, acción, ¿verdad? Cada día caminando con el Señor, y también una meta y un propósito de llegar a ser como Cristo. Queridos hermanos, vamos a orar para despedirnos. Dios y Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre precioso, Señor. En este día nos has permitido tener este tiempo de enseñanza. Te pido en el nombre de Cristo que nosotros nos ocupemos, Padre Santo, que la oración es importante, pero la palabra es importante, pero el servicio es importante, pero congregarnos también, y todos los medios que tú nos das para este crecimiento, Dios. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que es necesario examinarnos, Señor, y que tu Santo Espíritu lo haga. A veces no nos damos cuenta, Señor. Por favor, ayúdanos para mejorar en nuestras relaciones familiares, para mejorar en nuestras relaciones en la iglesia, en el trabajo, en las áreas donde nos desarrollamos, Padre. Gracias, Señor, porque tú puedes hacerlo, porque tú eres bueno, quieres sanar y restaurar, y quieres, Señor, que sean echadas fuera todo aquello que no es agradable y que no nos ayuda, Padre Santo. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por el pastor, gracias por la iglesia La Hermosa, gracias por este equipo de transmisión, Señor. Gracias, Padre, tú los has
fortalecido y los has ayudado. Gracias, Padre. Para ti es la honra y la gloria en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, Dios los bendiga y esperamos vernos muy pronto. Gracias, hermanos.